Sí me parece que estamos ante un escenario en el cual cualquiera de los dos ataques, de gran envergadura o selectivo, lo que provocaría sería una inestabilidad política en México, que a final de cuentas es lo que está buscando Estados Unidos. Entonces me parece que es un escenario propicio para los Estados Unidos de lanzar estas amenazas, de tratar de presionar para conseguir algo más, es decir, el tema de la seguridad como pretexto para que la doctora Sheinbaum permita, uno, regresar a las épocas donde los agentes de la DEA y de la CIA y todos ellos tenían mucho mayor libertades en México, tener ¿Usted control. considera que no las tienen ahora? La figura del capo, la estructura del capo es muy útil para la narrativa, porque desvía la atención de los verdaderos responsables. A final de cuentas, siempre tienes a alguien a quien echarle la culpa. Resulta que el Mayo Zambada puede pagar $15,000 millones. $15,000 millones. Estás hablando de que es el tercer hombre más rico de México. Si se quiere acabar con el narcotráfico, tienes que legalizar las drogas. O sea, tienes que legalizarlas todas. Que además te voy a decir algo, y tú lo sabes bien también, querido. No sería la primera vez que pasara. Pero lo más hipócrita de todo es que medio Estados Unidos, por ejemplo, tiene legalizada la marihuana, producción industrial funciona perfecto y no se lo quieren permitir hacer a México, por ejemplo, o a América Latina, lo cual ya es asquerosamente segregador. O sea, mis ciudadanos pueden recuperar esa libertad, los tuyos no. Yo no descartaría jamás una intervención de Estados Unidos, pero sí creo que irían más por ese tipo de ataques selectivos. Sí creo que utilizarían el pretexto de los drones, que ya lo están usando. Hace unas semanas la DEA dijo, cuidado porque los drones del cártel de Sinaloa nos pueden atacar la frontera. Y la frontera está militarizada. O sea, en la frontera de Estados Unidos están los elementos del ejército norteamericano. Es decir, un grupo terrorista nos atacó. Ojo con ese escenario. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Muy buenas tardes amigos, les traigo hoy un análisis que hace tiempo tenía ganas de compartirles, puesto que muchos lo han sugerido también, y se trata, ante todo, de un periodista que advirtió hace mucho tiempo sobre las intenciones de una intervención militar estadounidense en territorio mexicano, y él es Jesús Escobar Tobar. Yo lo conocí cuando tenía un programa en la cadena La Octava, que tuvo la amabilidad de invitarme a compartir mi punto de vista, así que hoy me toca devolverle esa invitación y preguntarle, don Jesús, un tema que me parece sumamente preocupante a nivel geopolítico, independientemente del punto de vista ideológico que cualquiera tenga. ¿Cómo ve usted, tras la visita de Marco Rubio y sus declaraciones un tanto pendencieras, la factibilidad de que los estadounidenses inicien fuerza militar dentro del territorio mexicano en forma directa, lo cual, por supuesto, más allá de afectar la soberanía, también pondría en riesgo la vida de millones de mexicanos? ¿Qué tal, Nicolás? De verdad, honrado que me permitas platicar contigo y con tu audiencia. Es algo que no se puede descartar. A ver, estamos hablando de un gobierno como el de Donald Trump, un gobierno que no es confiable, que hoy puede llegar a cualquier tipo de acuerdos contigo y que, sin embargo, en las próximas 2 semanas cambia radicalmente su postura por intereses internos. La agenda interna en la Unión Americana mueve completamente su comportamiento exterior. Y no olvidemos que Estados Unidos se involucrará muy pronto, si no es que ya lo está en cierta forma, en una práctica electoral en donde México siempre se convierte en la piñata favorita de los involucrados. Entonces me parece que la posibilidad de que Estados Unidos intensifique sus acciones, intensifique sus ataques a México y sobre todo continúe con esta propaganda, porque es una propaganda como tal de narcoestado, no se puede escatimar ni se puede, por supuesto, descartar. Lo que pasa en Venezuela, en el Mar Caribe, me parece que es un ejemplo palpable de este dicho que acá lo mencionamos regularmente de te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan. Esa presencia de una verdadera armada, ¿no? Literal, para supuestamente combatir al narcotráfico y que tiene su momento, no sé si llamarlo climático, pero más violento en este ataque a una lancha presuntamente llena de droga, presuntamente del Tren de Aragua, porque hoy por hoy no sabemos si eso es cierto. Es más, hoy por hoy continúan las dudas de si esa lancha no fue creada por inteligencia artificial. Es un mensaje de los Estados Unidos en el marco de que le puedo disparar a quien yo quiera, cuando yo quiera. Y lo dice abiertamente Marco Rubio en esta conferencia que otorga después de la reunión con la presidenta Sheinbaum
al lado del canciller Juan Ramón de la Fuente, dejen claro que no sirven ya las intervenciones, las detenciones como tales, sino que hay que aniquilarlos, es lo que dice el secretario de Estado. Entonces, con base a esa lógica, ¿quién puede rechazar la posibilidad de que, si así conviene a los intereses de los Estados Unidos, lancen un misil a la Sierra de Sinaloa, con la justificación de que hay grupos del crimen organizado ya considerados como terroristas y por lo tanto ellos sientan que atentan contra la seguridad de su territorio y que en realidad provoquen, generen un daño en comunidades originarias, todo con el afán de seguir instrumentalizando al narcotráfico como un arma intervencionista? Porque a mí me parece que por ahí es donde tenemos que discutir. ¿Realmente es un asunto de drogas o de qué se trata? Históricamente, desde que Estados Unidos comienza a formar este papel o comienza a tomar este papel de imperio después de la caída como tal ya de la Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, y comienzan a conformarse todos estos aparatos de inteligencia desde el territorio del tío Sam, el narcotráfico se convirtió en parte fundamental para que Estados Unidos tuviera injerencia en otras naciones. Ejemplos hay muchos, desde la propia Europa con Francia, con Italia, el caso de China, el caso de Afganistán, el caso ya para acá en América Latina de Colombia, de Nicaragua y el propio México. Está, por supuesto, el caso emblemático de los contras nicaragüenses del Rancho Veracruz, el asesinato de Enrique Camarena a manos de la propia CIA, el asesinato de Manuel Buendía, periodista mexicano que descubrió lo mismo que Camarena, este suicidio de 2 balazos en la cara de Gary Webb, que confirmó con la alianza oscura de su trabajo los vínculos de la CIA con el narcotráfico, bueno, con la cocaína particularmente. El escándalo Irán Contra. Exactamente, el escándalo Irán Contra, que fue que es mira, yo siempre lo pongo de ejemplo para dimensionar toda esta historia, toda esta instrumentalización. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Colombia era el escenario perfecto en donde se desarrollaba toda la trama del narcotráfico. Un buen día consideran que ya cumplió su ciclo por diferentes razones, trasladan esta historia a México, pero en México se empieza a preparar en la misma época en la cual se da el golpe de Estado en Chile, con la famosa Operación Cóndor en nuestro país, que no fue otra cosa más que la llegada del ejército mexicano para fumigar plantíos en Sinaloa, que supuestamente buscaban combatir el tráfico de droga. La realidad que lo que hicieron fue solamente hacer un show para poder trasladar el negocio a la ciudad de Guadalajara, en donde tenían mayor control político, militar y empresarial como tal. Y a partir de ahí entonces confeccionar a este grupo criminal supuestamente encabezado por Miguel Ángel Félix, por Caro Quintero, por Ernesto Fonseca, quienes cuando se les preguntó si ellos integraban el cártel de Guadalajara, dijeron que no tenían ni idea de lo que era un cártel. Y además, Miguel Ángel Félix Gallardo declaró algo muy interesante en una charla con Diego Osorno, periodista, cuando él de manera enfática dice: nosotros nunca estuvimos en contra del Estado, siempre fuimos parte del Estado. Ese es el primer punto para analizar este vínculo en América Latina, cuando se utiliza a este grupo de delincuentes para trasladar las armas, para trasladar a las personas y para trasladar la droga del norte a sur. Y cuando se descubre a través de Camarena y posteriormente el maestro Manuel Buendía, no el Rancho El Búfalo, querido Nicolás, el Rancho El Búfalo, tus parientes en Guadalajara. Todo mundo sabía que era el Rancho El Búfalo desde esa época, todo mundo ubicaba el Rancho El Búfalo, todo mundo sabía la cantidad de marihuana que se estaba produciendo en el Rancho El Búfalo. No era ningún secreto como tal, no. Camarena lo que descubre es el Rancho Veracruz, el lugar en donde entrenaban precisamente tanto la CIA como el ejército mexicano a los elementos que iban a dar el golpe o iban a agredir a Nicaragua. Eso es lo que se descubre y por eso había que eliminar a Camarena y lo elimina gente de la CIA. Se acusa a los narcos de haber torturado. Los narcos no sabían torturar de la manera como aparecieron estas huellas en el cuerpo de Camarena. Esos eran torturas de gente especializada en la misma, torturas castrenses literalmente, y ese fue el primer ejemplo palpable. A partir de ahí nos topamos ya con otros casos que han venido a ser emblemáticos en todos los sentidos. Yo vinculo el caso Venezuela, ¿por qué? Porque lo vamos entendiendo de esa forma para ligarlo con México. En Venezuela se asegura el famoso cártel de los soles. Yo tengo años escuchando el cártel de los soles a partir sobre todo de la llegada de Hugo Chávez al poder. Sí, pero de todas formas, esto es importante destacarlo, es polisémico. Le van cambiando la definición. Así es. La primera vez que el ejército de Estados Unidos refiere a esto es en 1993,
efectivamente. Mucho antes, o sea, De 6 Hugo, años claro. antes de que llegue Chávez al poder. Sí, por supuesto. Y van jugando, eso es el punto, van jugando con esa narrativa de aculparte siempre de un vínculo con el narcotráfico, pero nunca te lo demuestran como tal. Nunca te demuestran que realmente tienes esa, o te lo demuestran con base en sus propios intereses y sus propios juicios. Sí, dime, Igual la dime. narrativa que están utilizando, permítame, don Sí, Jesús, a por ver qué favor. opina usted de esto, ¿no? Pero me parece que es indiscutible los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen de Maduro, pero utilizar la narrativa del narcotráfico más que dudosa, del difuso cártel de los soles, que para qué no se entiende, mandaría enormes cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos si las rutas supuestamente son otras, lo mismo que el fentanilo chino, que para qué China va a mandar toneladas de fentanilo a Estados Unidos si el fentanilo fue patentado por farmacéuticas estadounidenses antes de que Así se es. prohíba. Es como que me parece que es un pretexto para decir yo en realidad voy a atacar a Venezuela porque es un acto de autodefensa. O sea, eso es lo que trata de instalar ese relato, ¿no? Porque tengo zombies en las calles y la sociedad norteamericana está insegura por culpa del cártel, entonces vamos a bombardear estos países y de paso nos quedamos con sus recursos. Es que al final de cuentas, por eso te comentaba, ¿es cuestión de drogas o es cuestión de recursos naturales? Es una cuestión de recursos naturales y utilizas el mensaje, el narrativa del narco para justificar ese tipo de intervención. Hace poco se dio a conocer, tú lo sabes bien, este acuerdo entre una empresa china y Venezuela para el tema del petróleo. Entonces, en realidad, ese es el cártel de los soles de los Estados Unidos. Ese es el temor de los Estados Unidos, la llegada de China con Venezuela para explotar el petróleo que Estados Unidos requiere hoy por hoy en una disputa geopolítica muy, pero muy profunda con China. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está discutiendo, o lo que está disputando, no discutiendo, disputando, es el control energético del planeta. Estados Unidos ya tiene sometida a Europa, busca someter también a América Latina y tener el control de ese sector para poderse topar con China en una disputa mucho mayor. China hoy por hoy es uno de los principales consumidores del energético. Entonces, Estados Unidos quiere tener esas cartas a su favor y sabe muy bien que Venezuela tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, que son cuestiones importantes. Aquí, como bien dices y coincido, no se trata de entrar al tema de Maduro como tal, sino porque Estados Unidos no quiere entrar a Venezuela para democratizar Venezuela, para mejorar Venezuela, ni nada por el estilo. Quiere entrar para llevarse lo que tiene Venezuela. Y lo mismo pasa en México. En México se creó un discurso proveniente de la propia DEA, porque ellos fueron los que lo filtraron al New York Times y a ProPublica para acusar al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, se basaron en un testigo conocido como nombre clave Jennifer, al que se le cayeron todos los casos de este testigo en el sexenio de Felipe Calderón. Este testigo señaló a varios personajes, todos están libres, porque ninguno de los argumentos que este testigo proveó sirvieron. Ninguno tuvo ninguna solidez. Incluso en esa ocasión, si tú no mal recuerdas, tanto el New York Times como ProPublica reconocen que no hay nada como tal, pero manipulan en el titular, en la forma como lo presentan, como si fuera un hecho, cuando al final la nota te dice que las propias autoridades lo rechazaron por no tener una solidez en la investigación como tal. Y de ahí partimos al famoso narcocandidata, que era la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de la República, y sigue esa narrativa desde Estados Unidos de que México es un narcoestado, en la cual esa narrativa participó activamente Marco Rubio. Tú recordarás que cuando él se enfrenta con el presidente López Obrador, tachándole de ser un narcopresidente, al igual que otras naciones de Sudamérica. Entonces estamos ante un escenario en donde Estados Unidos es capaz de utilizar ese discurso para intervenir en México. Yo veo a un ejército norteamericano involucrándose directamente en territorio nacional como tal, no nunca lo voy a descartar. Veo más posible en este momento, por la técnica que están utilizando, los famosos asesinatos selectivos, efectivamente, la intervención paulatina en territorios en donde hay litio, en donde hay minerales, en donde hay tierras raras, en donde hay petróleo. Un dato que es importante, cuando inicia esta guerra contra el mal llamada guerra contra el narcotráfico en México, mucha gente siempre dijo que era para que Felipe Calderón se legitimara. Eso no es así. Esta guerra se centró en territorios que sí tenían presencia criminal. Digo, toda la zona de Tamaulipas históricamente ha tenido presencia criminal, pero era una presencia criminal que estaba perfectamente controlada. No había los niveles de violencia que se generaron a raíz de esa guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzó la disputa por territorios en donde había energéticos, en donde había petróleo,
en donde había gas como tal. Ahí es con donde comienza realmente la disputa que ensangrentó a este país, porque no fue una disputa contra la droga siguió fluyendo, las ganancias de la droga continuaron, los cárteles de la droga se empoderaron como tales, ninguno de ellos sufrió mermas importantes a pesar de las detenciones tan folclóricas que llevan a cabo, y entonces nos topamos con que siempre ha existido esa acción por parte de los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos necesita tierras raras, hoy Estados Unidos necesita minerales, hoy Estados Unidos necesita petróleo, y hay un juego más, y con esto concluye esta primera intervención, si me lo permites. Por un lado, Estados Unidos agrede o amenaza de esta manera a Venezuela, y por el otro, apapacha a México, también tratando de llevarse a México a su propio cauce, como diciéndole, vente para acá, tú eres norteamericano, deja América Latina de aquel lado, y busca también romper una relación que se está consolidando entre Brasil y México. Tú sabes que Brasil es un jugador importante para los BRICS en Sudamérica, entonces por supuesto que el acercamiento de México con Brasil, que se ha venido consolidando en la administración de Claudia Sheinbaum, también le preocupa a los Estados Unidos por lo que puede ser México con los BRICS. México no va a jugar esa carta por el momento, no se atrevería el gobierno mexicano por la dependencia en el gas con Estados Unidos. Estados Unidos te puede cerrar el gas mañana y nos meten un problema serio a todos, pero además por esa tercera pata, como le decimos aquí, que es la relación en materia de seguridad entre el ejército mexicano y el ejército de los Estados Unidos, una relación que se viene construyendo desde hace muchos años, una relación extraterritorial en muchos sentidos que tiene al gobierno mexicano y al país en un problema de soberanía en todos los aspectos. Entonces me parece que es un escenario propicio para los Estados Unidos de lanzar estas amenazas, de tratar de presionar para conseguir algo más, es decir, el tema de la seguridad como pretexto para que la doctora Sheinbaum permita, uno, regresar a las épocas donde los agentes de la DEA y de la CIA y todos ellos tenían mucho mayor libertades en México, tener ¿Usted control. considera que no las tienen ahora? Al mismo nivel que antes, no, siguen teniendo presencia, o sea, no se han ido como pasó en otras naciones, ¿Cuál pero sería no la lo tienen. diferencia? La Porque diferencia, mire, hay dos puntos que es muy importante. Uno, que están registrados como tales, es decir, antes no lo estaban. En la época de Calderón ingresaban como agregados culturales. No se sabía si eran agentes o no eran agentes como tales. Y el segundo punto que es importante, que tienen que reportar lo que están llevando a cabo el gobierno mexicano. Antes no lo hacían, tampoco, ahora sí lo hacen. Entonces, eso es algo que ha generado mucha animosidad de la DEA hacia los gobiernos de la 4T. Desde que estaba se me escapa ahorita el nombre, discúlpame, se me escapa el nombre de la anterior titular de la DEA, que incluso ella constantemente lo llegó a señalar. Ahora con el caso de Terry Cole pasa algo muy similar. Son limitaciones que no les gustan a ellos. ¿Por qué? Porque de una u otra forma no está reconociendo su grandeza, ese excepcionalismo norteamericano como tal. Yo sí creo sinceramente que estamos ante un escenario en donde Estados Unidos crea esos puntos, en donde Estados Unidos va a buscar presionar a México para quitarle a México los pocos avances que ha tenido en materia de soberanía, porque este es un punto también que me interesa mucho. Cuando se habla de soberanía, tenemos que reconocer que la perdimos hace años, que México no es un país soberano porque tiene una dependencia económica, seguridad, alimenticia, en todo el terreno del poder económico y político de la Unión Americana. Poco a poco han tomado determinaciones para ir en contra de esto, pero la realidad es que hoy por hoy Estados Unidos busca la manera de trastocar también ello y puede utilizar el narcotráfico definitivamente. ¿Para qué? Para lograr que tú cedas en muchos aspectos que atentes en materia de seguridad nacional. Este entendimiento como tal que se firma o que se acuerda entre México y Estados Unidos es una manzana envenenada. ¿Por qué? Porque se crea este grupo de alto nivel, pero si este grupo de alto nivel no tiene métricas, no tiene transparencia, no tiene las cosas claras y sobre todo actúa conforme a las decisiones del norte y no del sur, nos vamos a topar con un grupo de alto nivel que va a tener grandes detenciones, seguramente mediáticas, pero no va a atender las causas, pero no va a atender nada. ¿Por qué? Porque continuaría con esta narrativa norteamericana de detener al narcotraficante, pero no el narcotráfico. Porque la el guerra contra narcotráfico las drogas está diseñada para nunca ganarse. nunca, no. Fíjate que yo ahí siempre he dicho algo, querido amigo. Yo creo que la guerra contra las drogas ha sido un éxito para lo que nos dijeron que no era.
Es decir, Por el narcotráfico. claro, ellos dijeron, vamos a combatir el narcotráfico. Es mentira, ellos son el narcotráfico. Ellos manejan el narcotráfico. El narcotráfico les genera ganancias millonarias. Si Estados Unidos realmente quisiera combatir al narco, primero empezaría atendiendo a las personas que están enfermas en Estados Unidos, empezaría combatiendo la corrupción en las aduanas, empezaría persiguiendo a los cárteles que operan dentro de su propio territorio como tal, empezaría yendo, tú tocaste hace poco un punto esencial, empezaría yendo en contra de la producción de fentanilo. ¿Cuántas personas murieron en Estados Unidos al consumir fentanilo en las últimas horas? ¿Cuántos fentanilo se produjo en Estados Unidos al mismo tiempo que Estados Unidos estaba volando una lancha? Es decir, si realmente quieren combatir al narco, tienes que empezar por tu territorio y tienes que ir por tu sistema financiero. ¿Cuánto dinero no lava el sistema financiero de los Estados Unidos? ¿Cuántas armas no vende la industria norteamericana hacia América Latina? Es decir, Estados Unidos tiene todo perfectamente estructurado. La guerra contra las drogas no es para combatir las drogas. La guerra contra las drogas es para intervenir en otras naciones con el pretexto de combatir las drogas. Completamente, dime. Pero dígame lo siguiente, el sexenio de López Obrador finaliza, antes de concluir los datos oficiales, con 186.000 homicidios en 6 años, que es una cifra colosal, que por supuesto, bueno, tiene un correlato, aunque ascendente, frente a lo que fue Peña Nieto, lo que fue Calderón, que es el que empieza con todo esto también, ¿no? Ahora, hay un fracaso en la gestión de seguridad, evidentemente, de Morena también. ¿A qué se lo atribuye usted? Mira, ese punto también es muy interesante y siempre genera un debate que a mí me parece enriquecedor en muchos aspectos. Si nos basamos en las cifras como tal, que tú bien citas, efectivamente, el resultado es deplorable por donde se le quiera, es indefendible, digámosle de esta manera. Pero también es cierto que se detuvo lo que era el alza de los homicidios dolosos, sin cifras para festejar, ojo con esto, no puedes festejar nada, pero dándole cada cosa lo que se fue dando. Por un lado, Calderón, si no mal recuerdo, recibe el país en 10,000 homicidios como tal, lo entrega en 26,000. Peña Nieto lo agarra en 26,000 y lo entrega en 36,000. Andrés Manuel López Obrador lo agarra en 36,000 y lo entregó en 28,000, si no mal recuerdo. Es decir, sí detuvieron una tendencia al alza. ¿Cómo lo hicieron? Principalmente con base en la política social. ¿Fue suficiente? No. Eso queda claro, no fue suficiente. Hubo estados en donde se resintió el fracaso en materia de seguridad y así lo hemos calificado como fue Chiapas. Por ejemplo, Chiapas fue una entidad tomada literalmente por el crimen organizado, con un gobierno morenista, el caso de Rutilio Escandón, que fue cómplice literalmente de las organizaciones criminales, quienes tomaron el lugar a raíz precisamente del control de minas y de minerales en esa entidad, así como también de madera y de agua, y que sometieron a la población a verdaderos horrores. Por lo tanto, es un tema que sin duda alguna es uno de los grandes pendientes que existen en la administración de la 4T. Se ha avanzado, sí, pero no lo suficiente como tal. Entonces, sí me parece que estamos ante un escenario en el cual tiene que intensificarse particularmente en 2 puntos. Y es que yo ahí siempre he preguntado algo, querido Nicolás. ¿Cuánta capacidad tiene o cuánto margen de maniobra tiene el presidente o presidenta de México en este caso? Y aquí incluyo a todos, desde el propio Carlos Salinas de Gortari a la fecha. ¿Cuánto margen de maniobra y de decisión tiene en materia de seguridad en realidad? Cuando Estados Unidos dicta las estrategias securitarias. ¿Cuánto realmente tienes para poder actuar y romper esos cercos? Obviamente que la influencia estadounidense en México es inmensa, tanto económica como la depresión política y demás, pero también es autoexculpatorio en un punto, yo creo, para concretamente los gobiernos que tienen un discurso más soberano y después cumplen a rajatabla lo que les piden las administraciones de Washington. O sea, podrían hacer algo para cambiarlo, podrían enfrentarse un poco más, me parece, a Marco Rubio, Trump, antes a Biden y a Harris, que también hicieron algunas crueldades importantes en materia migratoria y no encontraron la oposición de López Obrador. Sí, el tema migratorio tienes toda la razón. En el tema migratorio se cedió demasiado, algo que incluso el propio presidente López Obrador lo reconoció. Sin embargo, sí hubo una diferencia importante en la forma de combatir con la atención a las causas, que es algo que no le gusta a la estrategia de seguridad de Estados Unidos.
y que fue algo que se abandonó en sexenios como Calderón y Peña Nieto. Se atendió en algún sentido esos puntos y no fue algo que les agradara mucho. El tema de retirar del discurso el concepto guerra fue otra cosa que no les agradó tampoco y que vino también a generar un conflicto como tal. Yo sí creo, y te soy muy honesto en algo, querido, yo sí creo que estamos ante un escenario en donde no es fácil moverse. No estoy justificando ni mucho menos, no va por ahí. Pero sí creo que es un escenario en donde no es nada fácil moverse en materia de seguridad por las implicaciones que esto trae consigo y porque, a final de cuentas, el narcotráfico no es un ente aparte. Es decir, el narcotráfico, desde el punto de vista de tu servidor, está vinculado directamente con un narcoimperio, con los propios Estados Unidos, y son ellos los que imponen el tema del mercado de las drogas y todo eso. No tienes mucha forma de moverte o de enfrentarte a una realidad de esa naturaleza. El punto aquí que me parece que es determinante es que no puedes seguir cediendo en materia de soberanía. Creo que en ese sentido tienes que irlo recuperando poco a poco y tienes que reconocer rezagos y tienes que reconocer errores que hayas cometido, porque en ese punto coincido en parte contigo también. Estamos ante un hecho de que no porque Estados Unidos sea un narcoimperio, tú tienes que cerrar los ojos o tapar los ojos o taparte los oídos de los hechos de corrupción que existen también de este lado, por supuesto, con gobernadores como el caso de Sinaloa, de Rubén Rocha, que es un personaje impresentable y que está más que señalado de tener vínculos con las organizaciones que operan precisamente en el Estado y que hoy por hoy continúan en funciones. O el propio caso de Rutilio Escandón, un hombre que al estar involucrado de una forma directa o indirecta en ese crecimiento de la violencia en ese estado, tendría que haber respondido ante las propias autoridades y que sin embargo no lo hizo en ningún aspecto. Hoy tiene un cargo diplomático en los Estados Unidos. Y lo mismo pasa en otras entidades como Tamaulipas. El caso de Tamaulipas y Sinaloa son dos entidades en donde la historia nos muestra que difícilmente vas a llegar al poder si no eres apoyado por estos estados criminales, estas empresas criminales que operan en ese marco. Y no me refiero a los cárteles como estos grupos que encabezan personajes como el Mayo Zambada o Joaquín el Chapo Guzmán, que sinceramente, al menos en lo personal, no creo en lo mínimo que ellos sean líderes de ninguna de estas organizaciones criminales. Daría la impresión de que fueron empleados de agencias norteamericanas, como lo fue Manuel Noriega, con su carnet incluido, que lo pusieron en Panamá y lo sacaron de Panamá, donde tenían la Escuela de las Américas, por cierto, a Noriega, que era un narcotraficante que trabajaba para la CIA, literalmente. Y Escobar es un caso parecido. La CIA, en una interna con la DEA, erigió el imperio de Pablo Escobar en Colombia y la CIA lo mató. Daría la impresión que Chapo y Zambada van por ahí, ¿no? Fíjate, la narrativa del capo es, ahorita mencionábamos, ¿para qué fue la guerra contra las drogas? Narrativa hollywoodense, ¿no? Que refuerzan mucho con Netflix. Hoy mucha plata puesta también en producciones que den a entender eso. Como Breaking Bad, incluso una gran serie Breaking Bad, pero poco realista en los términos de que la DEA es boba y bien intencionada, nunca corrupta. Fíjate que ahorita tocas un tema que a mí me encanta y que va por el lado de la narcocultura es orgánica. Por supuesto que no. El narcotráfico no es cultura, el narcotráfico es capitalismo armado. Así de claro. Entonces, partiendo de ese hecho, la figura del capo, la estructura del capo es muy útil para la narrativa, porque desvía la atención de los verdaderos responsables. A final de cuentas, siempre tienes a alguien a quien echarle la culpa. Resulta que el Mayo Zambada puede pagar $15,000 millones. $15,000 millones. Estás hablando de que es el tercer hombre más rico de México. Incluso cómo los moviliza, si nunca tuvo blanqueada esa cantidad de dinero. Te lo voy a poner así. En bolsas, te lo voy a poner así. El cártel de Sinaloa supuestamente, bueno, no supuestamente, como empresa criminal tiene presencia en todo el mundo, en cada continente. Tiene ramificaciones en materia mediática, en materia política, en materia financiera, en materia militar, y resulta que todo lo manejó el Mayo Zambada desde una cabaña en la sierra de Badiraguato. Pues sinceramente no cuadra en lo mínimo, pero ese es el relato que te da las agencias norteamericanas. El Mayo Zambada es el prototipo de ese capo. Pero vámonos rápidamente. A ver, Amado Carrillo, bueno, el primer capo histórico, supuestamente, Miguel Ángel Félix Gallardo, cayó. Fue detenido como tal. Caro Quintero fue detenido, Neto Fonseca fue detenido,
Nos vamos a la siguiente generación, Amado Carrillo muerto, los Arellano Félix detenidos y muertos, el caso del Golfo, Ciel Cárdenas detenido, extraditado y liberado, el caso, por ejemplo, de Juan Nepomuceno muerto, el caso de Juan García Ábrego detenido, nos vamos hacia atrás, más hacia el centro, nos topamos con los caballeros templarios, sus principales líderes detenidos, la familia michoacana, la antigua, también detenidos, nos vamos hacia el lado del sur, nos topamos con el caso de Quintana Roo, en donde fueron detenidos también sus principales líderes, los Zetas, como tal, como grupo disruptivo. Nos topamos con que sus principales líderes fueron muertos y detenidos, y bueno, y el caso emblemático de Sinaloa, en donde hoy por hoy sus principales líderes ya fueron detenidos como tal, o los otros están muertos, y el negocio sigue exactamente igual, o De hecho, incluso mejor más que antes. violencia, Exacto. y incluso con ganancias mucho más grandes. Entonces, queda claro que ninguno de estos personajes era quien nos contaron, ¿no? Queda claro que estos personajes fueron creados como tal, y fueron y fíjate, ahorita mencionas a Pablo Escobar. Si uno revisa la estructura narrativa del personaje de Pablo Escobar, te topas con total similitud con el Chapo Guzmán y en un segundo término con el Mayo Zambada, ¿no? Sí, sí. Porque aparte hay todo un fenómeno muy particular en que humildes surgen de la pobreza porque hay que criminalizar la pobreza. El pobre se vuelve delincuente como tal, ¿no? Entonces hay que criminalizarla. Vinieron de la pobreza estos personajes, no vinieron de arriba, no son personas de cuello blanco, no son personas que estuvieron en otras posibilidades económicas, no, son gente pobre, la cual entonces se vuelve criminal. Sí, ¿Por qué? igual Porque hay profecía autocumplida, porque hay pobres que están mirando eso y piensan que la única salida a la pobreza claro, es meterse en eso, que por supuesto lo manejan la DEA y compañía, pero necesitan soldaditos que mueran por ellos. claro, y aparte se da en el marco de lo que mencionabas hace un momento. A ver, ¿qué te enseñan las narcoseries? Las narcoseries lo que te enseñan es que es una vida pletórica de mujeres hermosas, dinero, los Robin Hoods, los machos alfa, y no te cuenta nada más. Entonces, ¿eso qué provoca? Provoca que los jóvenes idealicen una figura y lo vean como una salida, como una posibilidad real de mejorar su calidad de vida, sin entender que muchos jóvenes duran un año cuando mucho en esos escenarios porque son mandados como carne de cañón a los enfrentamientos o son encarcelados porque son los primeros que caen en toda esa disputa. Pero entonces, ¿quién está detrás de esa conformación como tal, de esa réplica del discurso de la DEA? Grandes cadenas de televisión. No son cualquier cadena de televisión. No hablamos de producción A, no. Hablamos de Radio Caracol en Colombia, hablamos de Netflix en Estados Unidos, hablamos de Telemundo, hablamos de Televisa. Es decir, hablamos de empresas con mucho poder y presencia mediática y espacio mediático que tienen los alcances y el dinero suficientes para producir ese tipo de contenido. Vamos al tema de la música. ¿Quién produce o quién respalda a estos cantantes que se vuelven legitimadores o apologistas de personajes del crimen organizado? Si tú revisas la carrera de Natanael Cano, de este Peso Pluma, se escapa este otro muchacho, bueno, el caso de Gerardo Ortiz en el regional, y un poco más atrás, los Tucanes de Tijuana, el caso de los Alegres del Barranco, te topas con toda una estrategia que va desde productores, empresas discográficas, empresas digitales, que son los que organizan los eventos de todos estos personajes, quienes cada uno de ellos logra con sus melodías convencer a un sector de la población de que esos personajes son icónicos y que el narcotráfico es icónico. En México, tú lo sabes bien, hay un debate respecto a qué tanto la libertad de expresión o no. Y yo creo que aquí es donde tenemos que poner muy en claro. Esas canciones son de denuncia, esas canciones te cuentan una historia de un muchacho que sufre la violencia, esas canciones te hablan en un momento dado de la violencia como tal. No, esas canciones son un llamado a la acción a favor de grupos criminales. Son una apología de personajes como tales. Entonces, me parece que ahí tenemos que empezar a hablar si realmente es libertad de expresión o es abuso de la libertad de expresión para dar ese tono, ¿no? Pero ¿no considera Jesús que hay un abuso de servidumbre para con la política prohibicionista? Porque en la campaña de 2018 López Obrador prometió que iba a terminar con la guerra contra las drogas, entendido como la despenalización. No hubo pasos sustantivos, no cumplió esa promesa. Y esa es la verdadera senda de la liberación para México del infierno sanguinario en el que se encuentra, porque la prohibición es un negocio que solo le reditúa a la DEA y es la que finalmente se cobra las vidas de todos los inocentes que mueren y de los que no son inocentes también.
Sí, yo siempre lo he dicho, en las posibilidades de mis espacios siempre lo he dicho, si queremos realmente, si se quiere acabar con el narcotráfico, tienes que legalizar las drogas. O sea, tienes que legalizarlas todas. Que además te voy a decir algo, y tú lo sabes bien también, querido, no sería la primera vez que pasara. La No, cocaína no. hace muchos años se vendía en boticas, En los, perfectamente regulada. La hasta los marihuana en años México, 60 y no había problemas como los que hay hoy de no, ningún tipo. de ningún tipo. La marihuana durante un lapso del gobierno de Lázaro Cárdenas en México fue legal, Sí, hasta sí. que vino la presión de los Estados Unidos. Es Completamente. Con decir, toda una a los, estigmatización contra los así mexicanos es, en la así es. propaganda, además. Incluso en el mismo nombre de marihuana tiene un concepto estigmatizador hacia México. Entonces, te topas con que los que han promovido el punitivismo, el prohibicionismo, son los mismos que hacen el negocio. ¿Por qué? Porque detrás de él hay una gran cantidad de dinero. Hablamos precisamente, por ejemplo, del negocio de la violencia. ¿Quiénes ganan con esta violencia tan atroz? Empresas de seguridad, empresas de software, empresas de blindaje, empresas, por supuesto, de chalecos antibalas, empresas de asesorías, empresas de todo. Y todos ellos, si los empiezas a rascar, y tú y yo lo platicamos una vez, si no mal recuerdas, están vinculados de una forma u otra con las grandes empresas que arman ese instrumento, que producen esas armas. Entonces, ellos mismos te van generando la violencia para que sea un gran negocio como tal, a costa de millones de personas que todos los días están en medio de esa situación. Es decir, el narcotráfico, por eso lo decíamos, es capitalismo armado. Son las empresas grandotas quienes sacan un gran provecho y provocan en muchas circunstancias todo ello. Por eso, para mí, te soy honesto, cuando hablamos, por ejemplo, de narcocapitalismo, el narcocapitalismo no está fuera del capitalismo, o sea, no está ajeno, es una ramificación más de estas prácticas. Y Solo puede esto se ve existir con gobiernos corruptos y prohibicionistas de todo tipo. en todos los... Solo Y puede aquí existir y aquí así. el gran punto, fíjate lo que son las cosas, el gran punto es que está presente en la gran mayoría de este planeta. Es que fue un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los 70s y cada una de las partes vio una excusa para intervenir medio mundo. Así O sea, es. los estadounidenses intervinieron en Occidente, más o menos, el bloque oriental lo intervino la Unión Soviética, después todo quedó en manos de la DEA en mayor o menor medida, pero ese negocio está replicado en prácticamente todas partes. Aunque hay lugares que están recorriendo el sendero opuesto, ¿no? Está el caso de Holanda, está el caso de Portugal, pero lo más hipócrita de todo es que medio Estados Unidos, por ejemplo, tiene legalizada la marihuana, producción industrial funciona perfecto, y no se lo quieren permitir hacer a México, por ejemplo, o a América Latina, lo cual ya es asquerosamente segregador. O sea, mis ciudadanos pueden recuperar esa libertad, los tuyos no. Es una hipocresía descomunal. Fíjate, el otro día platicaba en otro espacio que como tú me hicieron favor de invitarme, y yo les comentaba, ¿quiénes son los narcos gringos? O sea, ¿quiénes Claro. son los narcos gringos, no? Y de repente tú puedes ser un tipo blanco de 1,80 de estatura, con sombrero, de apellido Johnson, que tiene campos de sembradíos de marihuana. Así de sencillo. Pueden ser un grupo de motociclistas que andan con la cocaína y fentanilo entregándolo sin ningún problema, o puede ser el ejército norteamericano. Entonces, ya cuando hablamos del ejército como tal, me parece que entramos cada día más a fondo de lo que es lo que es el narcotráfico como control social, como control político. El ejército no está exento de ello. Los ejércitos como tal participan activamente en toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ellos son los que controlan la violencia. En México te voy a dar 2 casos emblemáticos que nos ayudan a entender esto. En la época de la mal llamada guerra contra el narco, el cártel de Juárez supuestamente tenía un brazo armado, que era la línea, así se le conocía. Bueno, la línea no era ningún brazo armado del cártel de Juárez, eran policías activos, militares, ex policías y ex militares también, que operaban de su propia cuenta, que eran los mercenarios y los generadores de la violencia y supuestamente estaban vinculados al cártel de Juárez, cuando en realidad ellos tenían un vínculo directo con otro tipo de personajes. El caso de los Zetas concretamente. Los Zetas jamás fueron desconocidos como miembros del ejército mexicano. Jamás se les desconoció como tal. Los Zetas operaron siempre bajo el amparo del ejército de nuestro país y eran el rostro del llamado Cártel Verde Olivo para entrar a la disputa del territorio
y el control de recursos naturales teniendo como pretexto la droga. Entonces, te topas literalmente con la participación de los ejércitos. Lo que pasó hace 10 años, que nos recuerda una película de gángster americano se llama, en donde trasladaban la droga en los ataúdes de soldados muertos de Vietnam. Bueno, eso pasó hace 10 años cuando lo descubren en aviones de España y de Alemania, en donde descubren que en los ataúdes de soldados provenientes de Afganistán venía el opio como tal. Entonces, son los ejércitos participando directamente y eso nos lleva ya a otro nivel para entender la violencia tan brutal que se vive y cómo se fue transformando el narcotráfico de ser, en el caso concreto aquí de México, ejemplo Sinaloa, de ser un lugar en donde la droga se pasaba literalmente en la frontera cargando los militares las cajas en los 50s y 60s, a lugares hoy por hoy en medio de una guerra que tiene casi un año, que es imparable y uno nunca sabe por qué es imparable, cuando hay una violencia atroz en contra de la ciudadanía y en cada punto. Y uno se pregunta, ¿por qué lo es? Pues porque estás involucrado, o sea, porque no hay otra forma, porque alguien genera esa violencia y en el caso concreto de Sinaloa son las agencias norteamericanas, que fueron las grandes creadoras del concepto cártel de Sinaloa como tal. Esta última versión que conocemos, que también del primero, pero en esta ocasión con mayor intensidad a raíz del surgimiento o la liberación que se da del Chapo Guzmán en el gobierno de Fox, de la mano de Hertz Manero, quien es hoy el fiscal general de la República, y el empoderamiento del mayor Zambada, que venía de operar con el cártel de Juárez. A raíz de la muerte de Amado Carrillo, se cae el cártel de Juárez, que era protegido de Cedillo, surge el cártel de Sinaloa nuevamente en el gobierno de Fox, otra vez con el Mayo Zambada y con Juan José Esparragosa, alias El Azul. Y estos dos personajes, operadores y contactos de la DEA y la CIA, son precisamente los que operan a raíz del cártel de Sinaloa, y el Chapo Guzmán es el rostro mediático, a final de cuentas, como en su momento fue Amado Carrillo, como en su momento fue Caro Quintero, como en su momento fue Pedro Avilés, ¿no? Jesús comentaba lo del narcotráfico militar. Hace poco la revista Rolling Stone sacó una nota increíble sobre el cártel de Fort Bragg, que directamente venden armas y drogas en los fuertes militares de Estados Unidos dentro de Estados Unidos, lo cual ya el nivel de descaro es alucinante, pero es así, o sea, y es un medio estadounidense el que lo revela, no van a decir que es narrativa rusa, china, etc. Como conclusión, ¿cómo imagina usted la indeseable, absolutamente indeseable, y todos estamos esperando que no ocurra, pero cómo imagina usted esa indeseable intervención militar estadounidense en suelo mexicano? Imagina que un día sus compatriotas pueden levantarse y dar la noticia de que los drones están sobrevolando, se imagina que van a estar bombardeando, como bombardea Netanyahu ahora, edificios y los dinamita y dice son edificios terroristas, pero ahí hay muchísimas personas inocentes y mujeres y niños. Se imagina algo salvaje, barbárico, algo quirúrgico. ¿Cómo lo imagina? ¿Cómo imagina que podría darse? ¿Y qué generaría eso en los 40 millones de mexicanos que viven dentro de Estados Unidos? Mira, yo creo, que soy muy honesto, insisto, yo no descartaría jamás una intervención de Estados Unidos, pero sí creo que irían más por ese tipo de ataques selectivos. Sí creo que utilizarían el pretexto de los drones, que ya lo están usando. Hace unas semanas la DEA dijo, cuidado porque los drones del cártel de Sinaloa nos pueden atacar la frontera. Y la frontera está militarizada. O sea, en la frontera de Estados Unidos están los elementos del ejército norteamericano. Es decir, un grupo terrorista nos atacó. Ojo con ese escenario. El discurso, la narrativa es un grupo terrorista desde México nos atacó. ¿Y cómo voy a responder yo? Entro por ese grupo terrorista o disparo en contra de ese grupo terrorista. Pero en realidad Estados Unidos no tiene que meterse hasta la Ciudad de México. Estados Unidos puede ubicar zonas en donde están esos recursos naturales. El litio está en Sonora, por ejemplo. Las tierras raras están en Oaxaca y en Chiapas. El petróleo está en Tamaulipas. En Sinaloa está, por supuesto, todo el tema de lo que son recursos naturales. Es decir, hay lugares muy claros que, por cierto, fueron donde Estados Unidos nombró a los cárteles grupos terroristas para poder intervenir como tal. Respondiendo directamente a tu pregunta, si lo valoramos en los dos escenarios, en un escenario de asesinatos selectivos, de agresiones como tal, el impacto, por supuesto, sería controlado mediáticamente por Estados Unidos y por algunos medios de nuestro país. Eso me lo tengo clarísimo. Pero la respuesta ciudadana me parece que sería confirmar la brutalidad con la cual operan los Estados Unidos en este momento.
sería un shock si fuera una intervención más grave. Y sería un shock de tal manera en el cual el país se enfrentaría a una etapa sumamente oscura. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no entra a mejorar las condiciones, entra a desbaratar cualquier tipo de avance que tengas. Y lo ha demostrado a través de su historia. Entonces a mí sí me parece que estamos ante un escenario en el cual cualquiera de los dos ataques, de gran envergadura o selectivo, lo que provocaría sería una inestabilidad política en México, que a final de cuentas es lo que está buscando Estados Unidos. ¿Para qué? Para instalar un gobierno más acorde a sus intereses. Yo no lo descarto, te soy honesto, querido Nicolás. Espero que no suceda. Y soy de la idea que se busque, se lucha, ¿por qué no? Pero Estados Unidos, a este gobierno norteamericano, bueno, en general los gobiernos norteamericanos siempre lo han hecho, no les gustan en ningún sentido, quieren gobiernos proclives a sus intereses, quieren gobiernos que cedan absolutamente en todo, no quieren nadie que les obstruya. Entonces son capaces de llevar a cabo cualquier tipo de acción de esa naturaleza. Y me parece que es ahí en donde cualquiera de este tipo de acciones traería esa finalidad o buscaría esa finalidad, una inestabilidad política y social en nuestro país, y habría una campaña mediática para justificar acciones de esa naturaleza, tanto de empresarios mexicanos como de la propia empresa estadounidense, porque tristemente en México los traidores a la patria no son fantasmas, no son abstractos, existen. Son personas de carne y hueso que tienen presencia en política, presencia en medios, que tienen presencia en el ejército mexicano, que tienen presencia, por supuesto, en diferentes lados, que permiten operar de una forma u otra para legitimar una acción de esa naturaleza. Veremos qué pasa, pero yo por lo pronto, te soy honesto, yo no confío para nada en Marco Rubio. Yo no confío en ningún apretón de manos de Marco Rubio. No confío en ningún tipo de acuerdo al que se llegue en ese marco. Estoy convencido que hoy te pueden sonreír y mañana lo que pasa en Venezuela se puede replicar de este lado. Jesús Escobar Tovar, muchas gracias por su participación. Ha sido muy interesante escucharlo y conocer su análisis sobre estos temas. No, hombre, querido Nicolás, espero de verdad haber aportado algo. Tú sabes perfectamente lo que se te admira, lo que se te respeta, y estamos aquí con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Jesús. El respeto es mutuo. Compartan en todas sus redes y grupos, amigos, y nos veremos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.